Contexto legal. Doctor Hugo Morales, abogado postulante, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un tema que tal vez ocupó mucho de nuestro tiempo hace ya algunos años fue el tema de las reformas estructurales. Recordarán ustedes que se nos planteaba una serie de reformas en materia legal que significaban un trasfondo en materia económica, ¿no? Una de ellas tenía que ver con la materia laboral y precisamente en diciembre de 2012, todavía en los últimos días de Felipe Calderón, saliendo Felipe Calderón y entrando Peña Nieto, hubo la promulgación y finalmente la entrada en vigor de unas reformas en materia laboral que fundamentalmente consistía en la eliminación de los salarios caídos como parte de las prestaciones a las que tiene derecho o tenía derecho en ese momento los trabajadores al iniciar un juicio, ya sea para que pudiera ser reintegrado a sus labores o bien que pudiera ser indemnizado por un despido injustificado. Pues bien, como sabemos, de esto ya pasaron algunos años y sin embargo todavía vemos que existen una serie de deficiencias en materia laboral. Y a partir de ello, una cuestión que resulta muy interesante es que hace algunos días precisamente el presidente de la República envía una iniciativa de proyecto de ley en materia de reforma constitucional laboral, para hacer cambios. Y digo todo este nombre tan largo porque en realidad se está planteando dos cosas. En lo concretamente laboral, en la Ley Federal del Trabajo, se está planteando modificaciones a los procedimientos que tienen que ver con los contratos colectivos de trabajo. Una cuestión que tal vez aquí en Torreón es poco común porque normalmente se trata de algunas áreas muy específicas las que tienen que ver esto y sin embargo aún así la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene una buena cantidad de expedientes en este sentido. Un tema que resulta tal vez complicado para las juntas locales porque se trata de temas federales, de presiones sindicales, de presiones de empresas grandes, porque finalmente los sectores que amparan este tipo de contratos lo hacen al tenor de que lo necesitan por su gran plantilla laboral o por el respaldo sindical que tienen las personas que trabajan ahí. De tal suerte que el presidente de la República en su iniciativa considera la necesidad de hacer una modificación a la competencia de aquellas entidades en las cuales se deposita y se ventilan las cuestiones relativas a los contratos colectivos de trabajo. Y para ello, hay que decir, primero también está haciendo a la par una propuesta de un cambio en el sentido de que los tribunales federales ya no fueran juntas federales de conciliación y arbitraje, como tampoco lo deberían ser las juntas locales en materia, vamos a decir, en las entidades o regionales, las que fueran las competentes para resolver los asuntos laborales. Se está proponiendo también que sean el Poder Judicial de la Federación, es decir, los tribunales federales, los que siendo competentes en materia federal resolvieran los asuntos laborales y por otro lado, que los tribunales o los poderes judiciales locales sean los que administren justicia, como parcialmente ya ha venido sucediendo en algunos estados, concretamente en el estado de Coahuila, existe ya un tribunal que ya no es administrativo, que depende del Poder Judicial del estado de Coahuila, que es el Tribunal para los Trabajadores del Estado y Municipios de Coahuila. Es un tribunal que depende del Poder Judicial Federal. Pero es únicamente para burócratas. Es únicamente para empleados del Poder del municipios y de estados, porque hay que decir también que existe un tribunal especializado para empleados de la federación. Es decir, que no es en términos generales para todas aquellas personas que son empleados o servidores, ¿no? Lo decimos en este tenor porque, resulta interesante que se esté planteando desde la federación la necesidad de reconformar a los entes que están administrando justicia en materia laboral. En particular lo decimos con la habilitación, en este caso, al Poder Judicial del Estado para Coahuila, para Durango, de la posibilidad de administrar, ya no serían juntas locales, serían tribunales de administración o tribunales laborales que impartirían justicia en este sentido. Y finalmente, un tema que resulta muy interesante, a pesar de que existe esta modificación, como decíamos al principio,
esta charla, de disminuir algunas de las prestaciones para que los patrones pues no se vieran tan afectados y también no se prestara para muchos abusos de personas que tal vez llevaban un juicio 4, 5 años, 6 años, pues vamos a decir con toda honestidad, pues y viendo incomprensible que no encontraran un empleo en 4 o 5 años y teniendo una esperanza, ahora sí que única, de resolver sus problemas económicos a partir de un juicio laboral, ¿no? Hay que decir que todo esto, bueno, se disminuye y sin embargo sigue habiendo una carencia en materia de conciliación previa. Hay que decir que aquí, concretamente en Torreón, y eso debo decirlo porque es una forma muy particular del presidente de la Junta Local, pues que trata de motivar ese interés de conciliación para resolver los asuntos laborales, lo cual a la postre significa una carga de trabajo pues bastante menor respecto de lo que se lleva si no existe esta parte conciliatoria, ¿no? Sin embargo, la ley actualmente sí contempla una audiencia previa de conciliación que sin embargo no es atendida pues formalmente por aquellas personas que son parte de los juicios, porque pues de alguna manera no es obligatoria, no tienen que comparecer las partes necesariamente para llegar a un acuerdo. Y bueno, otro de los elementos que se proponen con esta iniciativa es precisamente incorporar una etapa más amplia en materia de conciliación que de alguna manera desincentive a llevar todo el procedimiento, ya sea también para los patrones por los costos que significa y también para los trabajadores, porque de alguna manera les facilitaría que en menos tiempo pudieran obtener las prestaciones que están reclamando. Básicamente tendremos que decir que significa también el reconocer por parte de los patrones que normalmente no quieren pagar nada, pues de que paguen algo, y de los trabajadores que normalmente quieren que les paguen mucho, pues que les paguen un poco menos, pero que sea una cuestión más rápida, más sencilla, menos burocrática y que facilite a la postre la impartición de justicia en materia laboral. Digamos que llegamos al término medio. Es correcto, sí. Con esta legislación se podría eliminar el coyotaje que existe entre pseudo abogados laboralistas que lo que quieren es extender el plazo para cobrar más dinero. Hay que decir que yo creo que esa práctica sí se redujo a partir de diciembre de 2012. Primero porque ahora es un requisito fundamental para poder representar a un trabajador o a un patrón en cualquier tribunal de lo laboral, que el representante sea abogado con título y cédula profesional, de tal suerte que una persona que no cumpla con estos requisitos, pues evidentemente se encuentra fuera de este esquema. Además, hay que decir que lo que corresponde a aquellos tribunales que administran lo laboral, como decíamos, el Tribunal de Justicia para los Trabajadores del Estado y Municipios de Coahuila, pues al depender del Poder Judicial del Estado, también incorpora otro requisito, que el título se encuentre debidamente inscrito en el Tribunal Superior de Justicia y que le den a uno una constancia de ello, lo cual tiene que ser acreditado en juicio, de tal suerte que pues ya se reduce mucho el margen para aquellas personas que buscaban pues una oportunidad de negocio y no necesariamente el ejercicio de la profesión. Y otra segunda cuestión que también viene a reducir mucho el interés de llevar los juicios de largo plazo es que, si recuerdan ustedes, en esa reforma de diciembre de 2012 se contempla que existen nada más salarios caídos por los primeros 12 meses de juicio. A partir del mes 12, en que se cuantificarían los 12 meses de juicio, 3 de indemnización constitucional por despido, únicamente se cuantifica de estos conceptos que acabo de decir el 2% mensual. Así es que al final del procedimiento se reduce sustancialmente la cantidad que puede liquidarse de lo que podría ser el sistema anterior, es decir, del sistema en el cual los salarios venían corriendo a lo largo del tiempo en el mismo esquema, ¿no? Esto, para poner un ejemplo, viene a reducir incluso hasta una tercera parte el valor de los laudos de largo plazo. Entonces, esto los pone en evidencia de que pues los abogados no quieren trabajar 5 años por el precio de 2, ¿no? Ni tampoco los trabajadores quieren eventualmente llevar un juicio de 5 años para recibir lo que anteriormente recibían por 2. Entonces, de alguna manera ha facilitado que exista más elementos, pues en este caso prácticos y económicos, para llegar a una conciliación, aunque hay que decirlo también, todavía existe pues una serie de abogados por ahí, un grupo de abogados
que encuentran todavía pues una manera de extorsionar a los patrones por medio de juicios laborales y no necesariamente están intentando encontrar una solución económica pues justa, vamos a decir, en relación a lo que están pidiendo el trabajador. Y remato con algo muy importante. En mi experiencia, los trabajadores siempre piden lo justo. Es muy raro, y les podría decir que un caso de 100 en el cual llegue una persona pidiendo algo extraordinario. Normalmente es el abogado el que le da los elementos para poder tomar una decisión y en muchos casos es precisamente una mala influencia, un mal consejo, el que le hace pensar a un trabajador que tenía un salario tal vez decoroso, pero no extraordinario, pues pensar que puede hacerse millonario con un juicio laboral. No, pero sí que los hay, Hugo, ¿no? No lo dudo. Mal aconsejados. No lo dudo, pero... Porque siempre pídele más para que puedan negociar. Pero sabes, a mi juicio, sucede esta oportunidad de ser mal informado o de buscar una información de este tipo a partir de que el patrón no pudo llegar a un término medio con el trabajador y decirle, mira, esto es lo que te puedo otorgar en base a que a ti te tocaban 100 pesos, pues te puedo dar 50, pero mira, te los doy ya, ¿verdad? Y vamos a dejar abierta la puerta para que exista otra posibilidad de empleo con nosotros, no sé. Pero normalmente les dicen, si son 100, pues te doy 5, ¿verdad? Como que no hay un respeto también en ese sentido hacia el trabajador y finalmente se presta el trabajador a ir a informarse con una persona que no lo va a informar correctamente o que le va a facilitar elementos, le va a poner ahí una semillita para pues ver un beneficio personal y no necesariamente el del trabajador. Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero yo conozco algunos casos muy muy de cerca de que los trabajadores también de pronto pudieran buscar la manera de capitalizar, es más, inclusive que tiene mucho que ver con el enojo con el que termina la relación laboral, que no haya habido consideración de una parte o de la otra, o que haya habido también engaños. Así es. Muchas veces yo creo significa ya, y parece esto como un juicio de divorcio, a veces lejos de ser una relación laboral, termina siendo una madeja de sentimientos que bueno, se aparta mucho de lo que debería ser la terminación de una relación laboral. Es verdad esto que tú comentas. Y bueno, pues esperemos que a partir de esta fase conciliatoria, precisamente que están proponiendo en la iniciativa de reforma, pudiera concretarse pues con mayor fortaleza esta parte de llegar a un acuerdo y no llevar los juicios más allá de lo necesario. Ramón Oviedo se comunica y dice: si ya había un rezago en las juntas locales de conciliación y arbitraje, al desaparecer y pasarlas a otra instancia que ya existe, ¿no se acentuará ese rezago? Miren, tiene razón en un punto el radioescucha. Es verdad que cuando existe una modificación de sistemas, que no va a ser de procedimientos, por lo pronto, sería una modificación de sistema por cuanto hace a la dependencia de estos nuevos tribunales del Poder Judicial. En los primeros tramos, vamos a decir, se vuelve complicado porque pues es como arrancar una máquina que estaba parada, ¿verdad? Y hay que echarle aceite, y hay que darle vuelta, y hay que ver que esté debidamente engranada, y hay que ver que tenga grasa, y luego hay que echarla a andar y que camine bien, ¿verdad? Todo esto. Esto es lo mismo en la apertura de nuevos tribunales. Efectivamente puede ser que los primeros 2-4 meses sean complicados, pero también hay que decir que a la postre significaría una mejora sustancial porque evidentemente el Poder Judicial administra muchos más tribunales de los que administra el Poder Ejecutivo del Estado, por un lado. Y por otro lado, y así rápido, y por otro lado, una cosa que es muy importante, muy probablemente al iniciar en vigencia esta reforma, una vez que se dé, daría como resultado que estos tribunales empezaran de cero. Difícilmente van a recibir toda la carga de trabajo que ya tienen las juntas de conciliación. Entonces, probablemente habría 2 tribunales funcionando, uno que ya no recibiría nuevos expedientes, que serían las juntas de conciliación, y a partir de una fecha determinada estarían recibiendo estas nuevas demandas los tribunales del Poder Judicial. Bien, entonces es positivo este cambio. Sí, yo lo veo definitivamente positivo. Lo digo porque, por poner el ejemplo del estado de Coahuila, que hay que decir,
no sucede en todos los estados, pero en Coahuila ha sucedido, yo creo con éxito, es la Administración de Justicia en materia laboral de los trabajadores del estado y de municipios, porque es un tribunal que, si bien tiene sus deficiencias o sus críticas, como muchos tribunales los podría tener, me parece que si lo comparáramos con las juntas locales de conciliación, está muchísimo más avanzado, muchísimo más fortalecido, y además pues tiene una pues una solvencia, me parece, mucho más consolidada que muchas de las juntas locales. Sobre todo porque el Poder Judicial se va estrictamente a lo que es la ley, mientras que el Poder Ejecutivo es un poco más político, ¿no? Puede ser eso, pero yo diría que más bien tiene que ver con el tema de que el Poder Judicial del Estado de Coahuila está administrado por el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal finalmente es un órgano especializado en la administración económica y administrativa de tribunales. Entonces, vamos, ¿qué mejor que pueda hacer una entidad que ya tiene cierta experiencia con sus asegúnes como FinCrea o lo que podríamos decir, pero finalmente tienen una experiencia en ese tipo de administración, que ahora sucede el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Coahuila, administra las juntas. Es decir, en lugar de ser un ente de inspección, de verificación de condiciones laborales, de conciliación, pues termina siendo un órgano administrador, de alguna manera, de estos órganos, y también administrador de justicia. Entonces me parece que lo coherente sería quitarle esta responsabilidad también a esta secretaría, facilitar que también esta propia secretaría dé elementos a las empresas para que pueda contratar más personal, incentivar el trabajo y no administrar a los tribunales en donde se dirimen pues las controversias laborales. Elías Madera Gallego se comunica y dice: ¿hay un mínimo de días a pagar por reparto de utilidades? Bueno, el mínimo son 60, pero 60... ¿El mínimo? Bueno, pero hay que decir que existe un esquema. El esquema es proporcional de acuerdo a la cantidad de dinero que recibe la empresa producto de sus ingresos reales. Uh-huh. Es decir, una empresa podría tener ningún ingreso real, a pesar de que los trabajadores ven que existe pues un pago y otro pago, pero sin embargo podría tener un ingreso tal vez tan pequeño que no resulte tan considerable al momento de repartir. Así es que finalmente el elemento del número de días no es relevante para el caso, sino la cantidad de ingresos que termina teniendo la empresa y que se traducen en una utilidad. Eso por un lado. Y por otro lado también el hecho de que no todas las empresas están obligadas a dar utilidades, ni todos los trabajadores tienen derecho a recibirlas. ¿Cuáles son los trabajadores que no tienen derecho? Bueno, pues los trabajadores relacionados con el empleo doméstico. Evidentemente no se trata de una empresa. Y aquellas empresas, no tengo ahorita la cuantía precisa, pero me parece que son aquellas empresas que tienen un ingreso inferior a algo así como 2.5 millones de pesos al año, tampoco se verían obligadas a darlo de acuerdo a ciertos criterios. Entonces, no es que los trabajadores deban recibirlo en relación a el número de días trabajados, y tampoco es que tengan la obligación de recibirlo de acuerdo a una antigüedad. Es decir, lo deben recibir siempre que hayan trabajado más de 2 meses, son los 60 días que hablábamos, y a partir de ahí tienen derecho a una parte de ese reparto de utilidades. Y aquellas personas que han trabajado todo el año pues tendrán un derecho sobre todo el año. Aquellos que decíamos de 2 meses en adelante pues tendrían que recibirlo en forma proporcional. Ahora, las personas que reportan, porque hemos recibido llamadas de radioescuchas que dicen en mi empresa no nos van a dar utilidades porque dice el patrón que no hubo. Sí, algo muy interesante es que la Ley Federal del Trabajo sí contempla un procedimiento de verificación. Y esto es que los trabajadores pueden ponerse de acuerdo entre ellos y nombrar un grupo de 3 personas que se puedan presentar con el trabajador y que lo soliciten los datos relativos a su declaración anual. A esta altura ya todas las empresas y todas las personas físicas tuvieron que haber presentado su declaración anual, y sobre la base de esa declaración anual pueden conocer ahora sí que de forma cierta cuál fue la utilidad fiscal que tuvieron las empresas. Pero cuando se les ha hecho esa indicación, bueno, usted tiene el derecho
de solicitarle a su patrón que le dé un reporte de cuáles fueron los ingresos y los egresos para saber cuál fue la utilidad. Sí. Pero la respuesta invariable de todos es que si se lo pido me corren. Bueno, aquí viene un detalle. Yo creo que existen dos formas de afrontar los problemas en la vida, ¿verdad? La primera es, pues, de forma seria, preguntarle al patrón. Yo me imagino que una persona que no oculta nada puede encontrar, pues, la manera de explicarle a los trabajadores las condiciones por las cuales sí les va a entregar cierta cantidad de dinero o las condiciones por las cuales no les va a entregar. Pero aquí yo diría que vamos un poquito más allá. Aquellas empresas que no quieren facilitar esa información podrían ser requeridas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que esa es una de sus funciones. Y por el SAT también, ¿no? Bueno, no necesariamente porque a nosotros nos dieron un teléfono del SAT donde nos decían si su empresa no le dio utilidad, de repórtela a 01800 del SAT. Porque tal vez significaría que el SAT está falseando información fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría reportando que entregó una cantidad de dinero que tal vez no entregó. Sí. Pero la forma tal vez más simple, más rápida, más contundente de poderlo hacer es a través de darle parte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A través de Profedet. Y estoy seguro que no pasan días en que visiten. Pero no puede haber denuncias anónimas. Bueno, pues eso definitivamente... Mira, tengo mis dudas, Marcela, porque yo estoy seguro que sí las autoridades sí se prestan a recibir una queja individual y atenderla, pero lo lógico es que tenga que presentarla una persona con nombre y apellido. No, pero en el SAT sí. De hecho, dice, usted puede presentar su denuncia de manera anónima. Lo que va a hacer el SAT es ir a revisar esa empresa. Oye, pero bueno... ¿Qué debe de haber ahí en una empresa donde hay necesidad de hacer una denuncia anónima de esta naturaleza, ¿no? Porque finalmente, pues algo que tendría que cuidarse con esmero es la buena comunicación, y que los trabajadores también tendrán que entender que no necesariamente porque la empresa siga con las puertas abiertas quiere decir que hay utilidades. Hay empresas que verdaderamente se las ven negras en serio, para seguir sosteniendo las fuentes de empleo y sosteniendo la empresa abierta. Claro. ¿No? Y esto es una realidad, ¿no? O sea, aguas. ¿no? Bueno, y hay que decir otra cosa. Me parece que también muchas de las empresas, y siendo muy honestos, tal vez dan, sí, reparto de utilidades, pero no necesariamente dan la cantidad que les corresponde a los trabajadores. Una gratificación o una muestra de solidaridad, no necesariamente a veces es un reparto real de utilidades. Exactamente. Así es. Muy bien, ¿hubo algún punto de contacto? Bueno, por supuesto a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx. Gracias.